Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Aline? Buenas noches. Graciela, buenas noches. Elizabeth, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta última sesión donde haremos un repaso de las actividades de la semana y daremos el espacio también para que puedan obtener algunas participaciones extras. Sabemos que pues la participación activa aquí en las videosesiones o en el espacio abierto para el aprendizaje, pues para que lleven esas participaciones extra hay que interactuar de manera activa. Entonces, haremos un repaso de los temas de la semana y les daré oportunidad para que pues cada uno de ustedes pueda explicar, ahondar en estos temas que vimos o que retomamos esta semana, que sabemos que son de repaso para reafirmar lo que vimos durante el módulo. Entonces, para que estén listos, para que estén listas y bueno, puedan llevarse algo extra en esta última sesión. ¿Sale? También vamos a tener, vamos a revisar las dudas más frecuentes que tuvieron en las videosesiones de módulo, las vamos a retomar también, todas esas preguntas que generaron, las vamos a responder aquí, aunque la gran mayoría pues ya han sido respondidas desde la sesión anterior. ¿Sí? Al momento de estar explicando, pues bueno, hemos dado respuesta a las mismas, pero de cualquier manera las vamos a retomar. Recordamos la participación o para participar aquí en nuestro espacio abierto para el aprendizaje, pues es levantando la mano, pueden también escribir en el chat y como ustedes gusten, pero bueno, esto para hacerlo de manera ordenada. Eh, una vez que levantas tu mano, que te doy la palabra y que ya participaste, hay que bajar la mano, ¿sale? Hay que bajar la mano nuevamente para, pues, llevar un orden, saber que ya no hay nuevamente una participación, porque luego si dejas tu mano levantada, puedo pensar que, que hay alguna otra duda. Hola, Francisco. Bienvenido. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como saben, nuevamente, nuestro espacio abierto para el aprendizaje está dividido en dos. Hola, Mónica. Sí, no te preocupes. Vamos iniciando. Estamos dando un poco la introducción y les comentaba que, bueno, en esta sesión vamos a retomar los temas vistos, los principales temas vistos en la semana, y vamos a dar espacio también para que puedan ganarse alguna participación extra al retomar, al ustedes mismos tomar la palabra y explicar los temas de la semana, obviamente con apoyo aquí mismo de las diapositivas de este material, de este recurso gráfico que les muestro. Entonces, bueno, para que estén listos ahí, a ver quién levanta su mano primero.
y bueno, se llevarán esa participación extra. Es nuestra última sesión y pues es la última oportunidad que tenemos para ello. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. El orden de la presentación es el siguiente: introducción, proceso de lectura, lo que es la literatura, este esquema de los géneros y subgéneros literarios, lo que es el fondo y lo que es la forma, los aspectos de análisis para las obras literarias, lo que es la historieta, el proyecto integrador, Pixton, inclusive también retomar Pixton. Ya en la sesión de ayer expliqué cómo utilizarlo, pero de igual manera, si alguien toma la iniciativa y quiere pues explicar, compartir, inclusive puedes compartir pantalla de cómo realizar la historieta, cómo utilizar esta herramienta, excelente. Qué mejor, hagamos una clase interactiva y vuelvo a repetir, pues sirve que les doy la oportunidad, tiene la intención esto, pues de que puedan llevarse alguna participación extra. Compartiremos también ya esto en la segunda parte probablemente en la segunda parte de nuestra sesión. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo respectivo al foro de integración de esta semana. Y por último, las preguntas más frecuentes en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Ese va a ser el orden que vamos a seguir en nuestra presentación. Entonces, bueno, a lo largo de este módulo hemos revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Diferentes formas y enfoques. Esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. El propósito de esta semana y del módulo en general, pues es que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo, distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Esto pues es muy importante, ¿verdad? Lo hemos estado comentando en reiteradas ocasiones, que el arte, la literatura, las 7 bellas artes de manera general, pues tienen esa intención, que comprendamos que existen tantas maneras de pensar como seres humanos aquí en la Tierra. Habrá con quienes tengamos ciertas coincidencias, pero bueno, por lo regular cada uno de nosotros tenemos maneras distintas de pensar. Cuando llevamos esto a conciencia, podemos vivir más libres, podemos salir de nosotros mismos, tener una perspectiva, una amplitud, ¿sí? Entonces esto pues es bastante liberador y a la vez nos llena de un conocimiento, de una sabiduría trascendental. Pues eso es parte de las bondades que tiene la literatura y el arte en general. Se pretende entonces que reconozcamos que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Pues muy importante también esto, ¿no? Darnos cuenta de todas estas creencias, valores, normas que a veces nosotros mismos seguimos y que pues es muy válido conocer el origen. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué tenemos estos valores? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Entonces todo esto pues es una riqueza cultural enorme. Entonces, bueno, vamos a continuar con el esquema del proceso de lectura. Primer participación extra. A ver, me parece que esto lo hemos dejado muy claro y que ha sido muy importante. Ustedes mismos lo han comentado durante la semana en el mismo
en los mismos foros. ¿Quién lo explica? ¿Quién quiere explicarlo? Se pueden apoyar aquí de la misma presentación, pero bueno, obviamente tratar de sumar aprendizajes, conocimientos que ustedes hayan adquirido, algo extra, que lo expliquen con sus palabras, apoyándose obviamente del esquema y pues para ganarse alguna participación extra. ¿Quién levanta su mano? ¿Quién se anima a explicarnos en qué consiste el proceso de lectura? ¿Quién se anima por participación extra? A ver, vamos a admitir aquí a Teresa. Para hacer nuestra clase pues más interactiva y vuelvo a repetir, pues principalmente para que puedan llevarse en esta última sesión, es la última oportunidad que hay de llevarse algo extra, está esa motivación. Entonces, ¿quién se anima a explicarnos el proceso de lectura? Y pues te vas a apoyar de aquí mismo, de la presentación, te apoyas de la misma presentación, a ver, manitas levantadas, ¿quién se anima a explicarnos el proceso de lectura? ¿En qué consiste la etapa de la prelectura, la etapa de la lectura, la poslectura? Blanca, excelente, muy bien. Blanca Padilla, entonces, adelante Blanca, puedes encender tu micro y pues bueno, apoyarte del esquema, explícanoslo con tus palabras, apóyate del mismo. Sí, buenas tardes, compañeros, asesor. De antemano una disculpa si de repente tengo tos, pero sigo enferma. Entendimos. Eh, Bien, en el proceso de lectura, con lo que hemos estado viendo anteriormente y de acuerdo a lo que nos ha dado la prepa en línea con todos estos documentos, la primera etapa o la primera fase es la prelectura, que quiere decir una lectura rápida, entiendo yo, para ver de qué va. Teniendo algunos conocimientos previos podemos más o menos entender, pero para tener una idea general de lo que se va a tratar la lectura. En la segunda etapa podemos buscar el contexto del autor, el contexto en el que vivió el autor, perdón, y ya darle un sentido más profundo a esta lectura. En la tercera etapa ya es una lectura más profunda, más analítica, eh, tomando algunas referencias de los contextos anteriores para saber de qué se está tratando. Podemos, si bien algunas palabras no las conocemos, en esta lectura analítica podemos buscar su significado, perdón, su significado y leerlo nuevamente ya conociendo el significado de estas palabras para tener una mejor comprensión. Excelente, Blanca, muy bien, muchas gracias. Me parece muy interesante, muy importante, tal cual. Fíjense, podemos tener en este espacio esa oportunidad de que ustedes se expongan, ¿sí? Y pues ganar seguridad, facilidad de palabra y demás, eso es extraordinario. ¿Habrá algo más que quiera complementar? ¿Alguno más de nuestros compañeros que están presentes ahorita en este momento? ¿Alguien que quiera agregar algo o retomar algo? Y si no, pues bueno, solo hago algunas puntualizaciones y seguimos. Parece que no. Excelente, Blanca. Muchas gracias. A ver. Sí, parece que no. Muy bien. Entonces, tal cual nos lo comentaba su compañera Blanca, la etapa previa, ¿verdad? Por eso es previa, prelectura, antes de leer. ¿Qué voy a hacer antes de leer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer antes de leer? Pues primeramente me voy a dar una idea de qué puede tratar este texto, de qué tratará. De acuerdo al título, ¿qué me evoca? ¿Dónde he leído algo al respecto? ¿Qué sé? ¿Qué conozco de esta información? Haz de cuenta que cuando tú haces eso, eh, vas estableciendo una base del conocimiento, a diferencia de que empezaras así tal cual
a estructurar el conocimiento de la nada. Cuando nosotros partimos de un conocimiento previo, ese conocimiento previo, por más básico y simple que éste sea, ya es de nosotros y obviamente pues esto hace que nuestro conocimiento sea mucho más significativo. Entonces, esta es la etapa de la prelectura, ¿sí? Esta etapa de exploración, de dar una ojeada, una lectura general, también como nos decía su compañera Blanca. También les estuve explicando y estuvimos compartiendo esta etapa de la prelectura, que pues es muy importante también adecuar un espacio, ¿verdad? Adecuar un espacio para nuestras lecturas, para nuestros contactos con las obras literarias. Es sumamente importante porque si queremos aprender, estudiar, así a cualquier hora donde hay distractores, no me encuentro yo de la mejor manera, estoy muy cansado, estoy muy cansada, tengo muchos pendientes. ¿Se podrá dar la lectura? ¿Podré vivir experiencia estética? ¿Podré concentrarme? Será muy difícil. Entonces, parte de esta etapa es adecuar un espacio idóneo y una hora correcta para que se pueda dar mi contacto con la lectura. Todo esto es parte de la etapa previa antes de leer. Una vez que ya voy a leer, ¿cómo voy a leer? Les decía, eh, cuando vivimos una experiencia, las experiencias no se nos olvidan, experiencias positivas, experiencias negativas, las experiencias nunca se nos olvidan, ¿sale? Las experiencias nunca se nos olvidan. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Viviendo una experiencia, metiéndome completamente a la lectura, ¿sí? Nos puede servir y estuvimos compartiendo desde la sesión anterior que la música puede ser un elemento extraordinario para podernos conectar con las obras, viajar a través de ellas, meternos en los personajes, sentir lo que los personajes están tratando de transmitir, imaginarlos, cómo eran físicamente, cómo eran emocionalmente, su manera de pensar, su filosofía, etcétera. Cuando nosotros nos metemos de esa manera a la lectura, pues definitivamente vivimos la experiencia estética y ya no hay que estudiar porque vivimos, como vivimos una experiencia, repito, las experiencias no se nos olvidan, ¿sale? Esa es lo principal, lo más relevante en esta parte de la lectura. En la etapa post, después de la lectura, lo más básico, lo más importante en la etapa post lectura es que siempre escriban algo, siempre. Y obviamente esto que estamos explicando no solamente es para este módulo, es para los demás módulos que vienen, para todo, inclusive después de terminar tu bachillerato, que muy probablemente muchos de ustedes vayan a ir a la educación superior, aplica para todo. Entonces, siempre que yo lea algo, los recursos de la semana, alguna obra que me dejen leer, etcétera, siempre voy a escribir algo. Después de leer, voy a escribir algo. La herramienta que cada quien quiera utilizar, desde un reporte de lectura, un esquema, un resumen, una síntesis, un dibujo, inclusive un listado de palabras clave, este, frases, pensamientos, un verso, quizá alguien hizo algún poema, algún cuento incluso, lo que es esta parte del fan fiction, ¿verdad? Que es volver a reescribir una historia. Entonces, bueno, todo eso, por eso va de la mano la lectoescritura, la lectura con la escritura. Sí le llamo yo anclar el conocimiento.
muchos decimos, no, yo con la lectura ya lo comprendí, ya entendí, pasan las semanas y ya no me acuerdo. En cambio, si escribí algo de lo que leí, seguramente lo voy a recordar. Entonces, esta es la etapa de la lectura y hago mucho énfasis en ella porque la lectura es una de las principales herramientas con las que cuentas para apropiarte del conocimiento, para apropiarte del mundo, para apropiarte de la sabiduría, de la información. La lectura y la escritura son las dos principales herramientas para adquirir cultura. ¿Cuál es otra herramienta extraordinaria? El viajar, definitivamente, ¿verdad? Viajar es extraordinario para adquirir cultura. Y bueno, hemos comprendido que no solamente viajamos físicamente, podemos viajar a través de la literatura, a través de los textos. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Continuamos. La literatura y los géneros literarios. Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién desea participar? Para llevarse participación extra. ¿Quién desea explicarnos este esquema de lo que es la literatura, los géneros literarios? Y pues apóyense aquí del esquema. Se pueden apoyar del esquema, pero pues también ahí incluir sus palabras. Van practicando también la parte de la exposición, de tomar seguridad. Entonces, ¿quién se anima? A ver, participación extra. Es nuestra última oportunidad que tenemos en esta sesión, pues para llevarnos participaciones extra. ¿Quién se anima? ¿Quién gusta compartirnos, explicarnos con sus palabras, obviamente apoyándose de aquí del esquema? Aquí lo tienen, tomen seguridad, saben que pues que estamos en confianza, no pasa nada, todo lo contrario, es más aprendizaje y crecimiento para ti, además de Blanca, obviamente, además de Blanca Padilla. ¿Quién se anima? ¿Quién le gustaría participar para llevarse una participación extra? Anímense, a ver, quiero ver manitas levantadas. Quiero ver que sí se aprendió, sí se llevó el conocimiento, inclusive la seguridad también. La seguridad es muy importante. Parece que no se animan en esta parte de explicarnos el esquema. Está sencillo, si se fijan, está muy sencillo. Mónica, excelente, Mónica. Muy bien. Son los géneros y los subgéneros literarios y ver cuál es la intención y demás. Entonces vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Mónica. Adelante, Mónica. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. ay, perdón, es que mis perros ladran mucho. No te preocupes. Los géneros literarios son el drama, narrativo y lírico. El dramático, perdón, narrativo y lírico. El dramático, son las obras teatrales, ¿no? Generalmente. El narrativo se puede dividir, ahí tienes varios subgéneros, bueno, se divide en prosa y en verso y tiene varios subgéneros que son la novela, el cuento, la leyenda, el ensayo y el lírico se expresa en verso y se clasifica en sátira, en oda, en elegía. Y bueno, creo que ya. Ok, Mónica, a ver tú misma, Ujú. cómo puedes físicamente, cómo puedes distinguir en cuanto a su forma que estamos frente a un texto dramático? Así nada más sin necesidad de leerlo, solamente con ver su forma,
¿Cómo sabes que estamos frente a un texto dramático? Porque está escrito como un guión, tiene o sea, empieza mostrando los personajes y luego los diálogos de cada personaje. Entonces ahí es Excelente, en donde se da uno cuenta que es dramático. exactamente, muy bien. Ujú. ¿Cómo distinguirías al género narrativo? Porque está en prosa. Porque está en prosa, así Ajá. es. Y en el caso del género lírico, Porque está en verso, generalmente, no siempre. Bueno, está, sí, está en verso, pero más que nada es por el lenguaje connotativo. excelente, tocas ahí un punto bien importante. ¿Cuál es el lenguaje connotativo, Mónica? Es el lenguaje que es subjetivo, o sea, que quiere decir algo que no es lo que, por ejemplo, corazón. Puede ser un corazón de verdad o puede ser el amor de la persona, ¿no? O sea, la persona que representa el amor a esa persona. Este, no sé, por ejemplo, cielo, pues puede ser un cielo, pero en lenguaje connotativo es la persona importante para esa persona, ¿no? No, es ese tipo de lenguaje que es, em, ay, es que se me fue la otra palabra, pero Figurado. figurado, eso, sí, exacto. Excelente, Mónica, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias. Qué bueno escucharlos, es lo que les digo, no pasa nada, no pasa nada, tomen seguridad, es parte del crecimiento que estamos teniendo y es muy agradable pues que se sientan ustedes en confianza para que participen y expliquen. Bien dicen que la práctica hace al maestro. Cuando ustedes explican, ustedes son los que están aprendiendo mucho más al ustedes explicar. Entonces ya nos comparte su compañera Mónica, ciertamente la literatura, para empezar, es el arte, ¿verdad? Ya no se nos va a olvidar. La literatura es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Son las 7 bellas artes. Y entonces, ¿qué es el arte? El arte es una manifestación bella de emociones y de sentimientos. Esa es el arte, manifestación bella de sentimientos. Entonces, eh, la literatura nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. La literatura para su estudio se divide en 3 géneros: género narrativo, poético o lírico y dramático. Cada género tiene una intención comunicativa distinta, es decir, tiene un propósito. Cada género tiene un propósito. El propósito del género narrativo es narrar, ¿verdad? Como su nombre lo dice, narrar historias, contar historias a través de un narrador, utilizando personajes en un tiempo, en un espacio determinados, y utiliza la narración en prosa, precisamente. El género lírico o poético tiene una intención distinta. ¿Qué intención tiene el género lírico? Transmitir emociones y sentimientos de una forma bella, de una forma connotativa, nos dice Mónica, de una manera figurada. Así es. Esa es la intención que tiene el género lírico, transmitir belleza a través de los versos, utilizando el arte de la palabra. Ese esquema que les compartí, que les va a servir muchísimo si en algún momento quieren escribir poesía. Ahí en ese esquema están todas las figuras literarias: hipérbole, hipérbaton, elipsis, antítesis, metáfora, oxímoron, paradoja, etcétera, todas las figuras literarias que hay.
Y el género dramático, ¿qué intención tiene? Servirnos de catarsis. Dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el teatro nos sirve de reflexión. Digo yo, nos sirve de espejo. Es como un espejo. ¿Para qué nos sirven los espejos? Para vernos, ¿verdad? Para vernos a la cara. Y pues el género dramático tiene esa intención. Los dramaturgos, que son estos escritores que escriben precisamente este género teatral, este género dramático, este género literario, identifican las problemáticas que hay en la vida social, por ejemplo, las parejas que se separan, un divorcio o un par de enamorados y que uno de los dos fallece, una persona solitaria, bueno, cualquier situación que pasa en la vida cotidiana, precisamente el dramaturgo toma esa situación, escribe su guión teatral y lo lleva a representarlo para que los espectadores podamos verlo y podamos tomar una reflexión, un aprendizaje, ¿sale? Entonces, fíjense qué enriquecedor. Cada uno de estos géneros tiene una intención diferente, un propósito distinto, y es muy importante que igual en esa etapa previa de análisis de un texto, pues primero voy a identificar, a ver, este texto qué es dramático, es narrativo, es poético, porque si yo identifico esto, voy a saber el propósito que tiene, ¿sí? Voy a saber el propósito que tiene ese género. Y les explicaba también, ya nos decía también su compañera Mónica, cada género tiene hijos o propiamente dicho subgéneros. En el caso del género narrativo, los subgéneros son la fábula, la epopeya, la leyenda, mito, el cuento y la novela de manera general. En el caso del género lírico, la poesía en general, el himno, el madrigal, la canción, la letrilla, la elegía, la égloga, la oda, ¿sí? Y en el caso del género dramático, los subgéneros, tragedia, comedia y drama, entremés, autosacramental, sainete, monólogo, vodevil, la ópera, todos esos son subgéneros del género dramático. Entonces, todo esto es la literatura, es un esquema, y bueno, con esto acabamos de explicar de manera general, pero a profundidad, todo lo que es la literatura, ¿sí? Sabemos, obviamente, también vimos en semanas anteriores que la literatura para su estudio se divide en épocas, época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Cada época tiene características muy particulares. Por ejemplo, la época antigua, pues tenían una visión muy apegada a los dioses, ¿sí? A los elementos. Principalmente era la intención, era la visión que tenían en la época antigua, rendirle culto a los dioses, ¿sí? Entonces, cada época tiene sus características de acuerdo a las civilizaciones que vivieron en esos tiempos, a los acontecimientos que sucedieron y de acuerdo a ello, pues maneras distintas de pensar y de percibir la vida. Sabemos que en los últimos dos periodos históricos, que fue en la época moderna y en la época contemporánea, surgieron los ismos, los movimientos artísticos que venían a romper con las formas tradicionales de hacer arte, ¿verdad? El futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, todas esas manifestaciones artísticas, ¿sale? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que esas manifestaciones artísticas impactan a todas las artes, no solo a la literatura. Cuando identificamos esto, podemos decodificar
y entender más nuestras ciudades o a los pueblos o a las ciudades donde viajamos. Entendemos por qué la arquitectura es de tal forma, ¿sí? Que habla de un periodo histórico. Entonces, todo esto es fundamental para poder leer, para poder decodificar nuestras propias ciudades. A ver, ¿se han preguntado, han analizado cuál es la arquitectura que predomina en sus ciudades? ¿A qué periodo histórico pertenece? ¿A qué movimiento artístico pertenece? Porque pues eso habla, estas construcciones, si nosotros sabemos analizarlas, hablan, hay historia ahí. Entonces es sumamente importante analizar esto. Está por cortarse la sesión. En un par de minutos regresamos, cuando mucho un par de minutos, regresamos nuevamente con el mismo enlace. Ya saben, de la misma manera, regresamos. ¿Sale? Entonces los espero aquí en un par de minutos para continuar con nuestra segunda parte. Entonces los espero.